Vamos a orar al Señor, ¿le parece? Para que el Señor nos guíe en este tiempo. Padre, en tus manos estamos, agradecidos por la bendición. Tú estás con nosotros. Gracias por los pastores, Señor, que nos presiden, por los pastores que nos cuidan, por los pastores que nos enseñan. Gracias, porque tú eres el que gobierna la iglesia a través de ellos, Señor. Y te bendecimos y te alabamos en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Voy a explicarles un ratito en la introducción de nuestro tema. Amén. En la introducción de nuestro tema. Bueno, como todos, ¿cuántos jóvenes hay hoy día acá? ¿Cuántos ahí están los jóvenes? Ahí están los jóvenes. Muy bien, qué lindo, ¿no es cierto? Muy bien. Algunos no levantan su mano, no sé por qué, ¿no? Yo también un día fui como ustedes, ¿no? Yo un día fui como ustedes también. Así que cuando era joven, más joven de lo que soy, por supuesto, ¿no? Siempre estaba pensando en mi futuro. Una de las grandes preocupaciones de los jóvenes, además de los estudios, no sé cuál es la prioridad, pero siempre hay una pregunta: ¿con quién me casaré? Gracias a Dios que ya van 40 años de casado. Ella no está acá, ella no está acá, y le voy a explicar otra vez por qué, ¿no? Ella no está acá, ¿no? Ya no somos ya los jóvenes, ya somos ahora adultos. Y digo somos porque somos padres con mi esposa Belén, mi reina Belén, ¿no? Somos padres, aún abuelos, ¿no? Ya hay 3 nietos, más uno que llega, como ahora todo es programado, llega el 3 de diciembre, ¿no? Ya, así que no sé qué va a hacer la cigüeña, digo, no sé qué, pero esas son las historias. Y ella va a venir justamente por el motivo del nacimiento del cuarto, ¿no? Así que van a ser 2 mujeres, 2 hombres. Yo estuve hace algunas semanas con ella para el nacimiento, a apoyar en el nacimiento de la 3ª nieta, gracias al Señor. Y nos gozamos por ello. Ahora de papás, de abuelitos, ¿en qué estamos pensando? Ya no en nuestro futuro, sino en ¿quién? En el futuro de ellos. ¿Usted piensa también así? Pastor habló del pasado, del presente. ¿Y cuándo piensa sobre su presente? ¿No? Bueno, ese es el presente de hoy día, ¿no es cierto? Vamos a pensar en que Dios tiene algo para decirnos hoy día. Amén. Hablé cuando era joven, me referí cuando era adulto. Algo así también le pasó al apóstol Pablo. No lo conocemos muy joven, lo conocemos ya de adulto. Terminando su ministerio, él dijo algo que creo que es muy importante. A uno que lo llamaba, lo consideraba su hijo, Timoteo, ¿verdad? Él comenzó a medida que él finalizaba a pensar en el futuro de Timoteo. Por eso es que Pablo le va a escribir algunas cosas importantes para su vida y para su ministerio. Pablo, entre otras cosas, le encomendó el glorioso evangelio de Dios. Le encargó rigurosamente que cuide de las sagradas escrituras, además que cuide su vida, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahora, lo que hizo también fue instruirle en algo, y ahí viene el texto que tenemos hoy día, el texto inicial. Me gustaría que leamos 2 Timoteo 1, 13 y 14. Lo tenemos ahí, lo tenemos también en nuestras Biblias, vale ambas cosas. Pero encontramos allí, ¿qué cosa dice? Me gustaría que leamos juntos, hermanos. Me gustaría que leamos juntos. ¿Qué dice? Retén la forma de ¿qué cosa? De las sanas palabras que de mí oíste. Pablo le había dado a él algo, el evangelio, le había dado la instrucción. Entonces dice, esa palabra estaba basado en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero además, ¿qué cosa le dijo? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En otra versión, de repente usted tiene otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Primero habla de las sanas palabras, ahora habla de las sanas enseñanzas. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Cristo siempre es nuestro modelo. Amén. Y hemos cantado. ¿Cuántos se han gozado en cantar de Cristo? ¿No? De alabar su nombre, porque Él es la razón por la cual estamos aquí. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros y guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que te confío. Sana doctrina. Este mes estamos terminando hoy día con el tema de la serie
que nosotros estamos edificándonos sobre una teología saludable. Y la teología saludable te debe motivar, me debe motivar a que nos evaluemos desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva. Es como que nos sacamos nuestros lentes que usamos naturalmente y nos pondríamos los lentes ¿de quién? De Dios. Amén. Mirar la vida, mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Qué diferente es eso. Porque cuando miramos desde la perspectiva de nosotros, podríamos hablar tanto de eso, ¿no? Pero qué hermoso es. Pero algo más, y aquí creo que entramos tantos jóvenes como adultos. La sana doctrina es una herencia valiosa. Amén. La teología saludable es una herencia valiosa que tiene que ser valorada ahora por esta generación y tiene que ser transmitida fielmente a la siguiente generación. Amén, hermanos. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2? La clave 222. ¿Qué cosa dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué vas a hacer? Esto encarga ¿a quién? A hombres, lógicamente mujeres también, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dile al que está a tu lado, no te quedes con lo que has recibido. No solamente te va a causar mucho daño, sino que vas a dañar también a otras personas. Porque no es que voy a guardar la palabra para mí, yo debo de compartirlo. Y la teología es sencillamente el pensamiento de Dios organizado, ¿no? Es decir, el estudio de Dios, cómo Dios se manifiesta. Y la doctrina es la suma o la descripción de la verdad de Dios, ¿no? Que se encuentra en la Biblia. Por ello es que este mes se está predicando. Ahora, ¿cuántas doctrinas hay? 10, 12 doctrinas que deberíamos saber. ¿Cuántas se han predicado? ¿No? ¿Cuál es la primera que se habló? De la teología saludable, de la doctrina de la salvación. Soteriología. Menos mal, pastor, eso ya fue al comienzo del mes, ¿no? No, tenemos que recordar eso. La segunda doctrina que se habló fue del Espíritu. Y el domingo pasado, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Ya leyó Apocalipsis ya? No, pero algunos están dormidos. ¿O cómo es el asunto? ¿No? Hoy día vamos a compartir, a un servidor le ha tocado, le han delegado la responsabilidad de hablar de la doctrina de la iglesia, la eclesiología. Y vamos a hacerlo desde un punto de vista más práctico. Eso es lo que quiero que veamos. Vamos a ver algunas cosas iniciales porque creo que son conocidas. ¿Ok? La iglesia, eclesía. ¿Qué cosa es eclesía? ¿A qué se refiere? La iglesia es la compañía de llamados afuera o asamblea. Eso nos indica que aquí está la iglesia. Saluda a la iglesia que está a tu lado, ¿no? Aunque normalmente decimos que ¿a dónde hemos venido hoy día? ¿A dónde vamos? Hemos cantado. Preferible es. ¿Es verdad eso del canto nomás o eso es verdad en la vida, no? ¿O a qué hora termina de predicar, pastor? Dice que tiene 40 minutos, no, porque me voy a los 50. Espero que no, porque yo creo que la iglesia del Señor, somos personas. ¿Les gusta estar con las personas? ¿Les gusta estar en la iglesia? ¿No? Las personas, mira la que está a su lado. No es el edificio entonces, pero somos las personas. Hay iglesia visible, conocemos, y hay la iglesia invisible. ¿Quién es la iglesia visible? Aquí está la iglesia visible. Los hermanos, aunque no lo vemos, pero en el circuito cerrado. Los hermanos, aunque no lo vemos aquí presentes, pero están allá en las redes sociales. Qué hermoso es la iglesia. La iglesia que es una organización. Esta iglesia tiene una organización, tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección de aquí de Cono Norte Callao? Tomás Valles. Yo sé que es la avenida también, ¿no es cierto? Pero ¿no? Pastor, hay que los hermanos se van a perder, ¿no es cierto? Porque no saben cuál es su dirección, ¿no? Ahora, tiene un gobierno, está el pastor titular, están los pastores, el consejo administrativo, ¿verdad? Está todo el organigrama. Eso se refiere al gobierno de la iglesia. Usted puede ver ahí adelante toda la visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? Las ordenanzas de la iglesia, ¿no? La práctica que tenemos en la iglesia, el futuro de la iglesia, no solo de Cono Norte Callao, sino de la iglesia visible. Ya se habló el domingo pasado. ¿Dónde va la iglesia? ¿Dónde va la iglesia? ¿Cuál es su destino? Pregúntale al que está de lado. ¿Sabes a dónde vas? ¿No? ¿Sabes a dónde vas? ¿Cuál fue el texto ese día? Jesús dijo, me voy
a preparar. ¿Pero qué va a hacer? Voy a volver, ¿para qué? Para llevarlos nuevamente allá, ¿no? Entonces, pero hablamos también de otra forma de decir de la iglesia. La iglesia invisible o la iglesia, además de la local, la universal. ¿Quiénes son esos? La iglesia que ha existido desde su fundación hasta ahora. Gente que creyó que ya no está aquí, ¿verdad? Entonces creo que es importante. Pero más en la Biblia encontramos también que la iglesia fue presentada como un misterio. Pablo decía que había un misterio oculto, que gracias a Dios que fue revelado. Usted léalo en Efesios, va a encontrar. La salvación estaba solamente dirigida hacia un grupo de personas. ¿La salvación era para quién? Pero después, ¿qué pasó? Y eso es lo que vamos a ver, la bendición de Dios. Cómo ese misterio se desarrolla, cómo ese misterio, se devela y se da a conocer. ¿A quién Dios le usa para ser el anunciador de eso? El apóstol Pablo. El misterio guardado en que los gentiles también iban a ser herederos de la salvación. Que Cristo por su muerte iba a sacar, como dice el apóstol Pablo, a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? ¿Verdad? Qué precioso es poder saber esto, ¿no? Pero la iglesia, otra vez, se habla en el sentido de no organización, sino de un organismo, porque la iglesia es presentada como el cuerpo de ¿quién? Y lógicamente la cabeza, ¿quién es? Cristo. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Miembro. Pregúntale al hermano, ¿qué parte del cuerpo serás tú? ¿No? ¿Qué parte del cuerpo serás tú? Y no se olvide que todo en el cuerpo es importante y sirve. Amén. ¿O hay algo en el cuerpo que no sirve? Aún el apéndice sirve, han dicho alguien, ¿no es cierto? ¿Para qué sabe para qué sirve el apéndice? ¿No? Para que nos operen alguna vez, dice por primera vez, ¿no es cierto? Pero algo, nada, aún el apéndice. No sé por qué se llama, por qué Dios permitió en el organismo, en el cuerpo físico eso. Pero en la iglesia es un organismo vivo. Amén, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Pero la iglesia también es un edificio. Y la diferencia es que la iglesia es construida. Por eso esto no es la iglesia. Ese es el templo, diríamos. La iglesia somos nosotros. ¿Y cómo nos llama el Señor? Si Él es la piedra viva, ¿nosotros qué cosa somos? Piedras vivas. No le voy a decir saluda a la piedra que está a tu lado, ¿no es cierto? Pero la Escritura dice que nosotros como piedras vivas vamos siendo edificados, ¿no? Para constituirse ¿en qué? En el templo del Señor. El domingo pasado se habló de la novia, se habló de la esposa. ¿A quién se refiere? Que un día vamos a estar unidos con el Señor. Gracias al Señor por ello. Por ello, hermano, el reto es no espere que el pastor sea el que le va diciendo, hermano, tienes que aprender, tienes que hacer. Tú tienes que buscar también, preocuparte por esto. Sé que en 40 minutos no vamos a poder abarcar todo lo que sería la teología de la iglesia. No vamos a poder abarcar la doctrina de la iglesia. Pero alguien ha dicho, hay un dicho que dice que el intento es lo que vale, ¿no? Alguien ha dicho también sobre los estudios que un buen comienzo es la mitad de la tarea. Amén. La mitad de la tarea. Y si hoy día, como el domingo antepasado, usted está viendo o cuando estudia aquí en la iglesia, creo que es muy importante entender eso. Y vamos entonces al comienzo de nuestro tema. Y tiene que ver con esa palabra. ¿Cuándo comenzó la iglesia? La iglesia y su comienzo. ¿Cuándo y dónde comenzó realmente la iglesia? Vamos a pasar rápidamente esto, ¿no? Génesis 3:15, usted sabe. Ahí empezó la iglesia. Porque ahí se habla de una descendencia. Ahí se habla del dominio de alguien sobre alguien, ¿no? El gobierno. Ahí se habla de salvación. Otros dicen no, con Abraham en Génesis 12, que Abraham ahí habla de la fe y que la vida de la iglesia es eso. No andamos, si no andamos ¿cómo? ¿No? Bueno, por ahí. Otros dicen vamos al Nuevo Testamento con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista bautizaba, ¿no? Y Jesús dijo que hay que bautizarse. Otros dicen no, cuando Jesús llamó a los discípulos, ahí se formó la iglesia. Otros dicen no, cuando Pedro hizo
dijo algo y Jesús le dio una promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo edificaré mi iglesia. Pedro, ¿no? Y habló ahí. Entonces algunos dicen, no, ahí empezó la iglesia. No, dicen otros, empezó en la cena del Señor. Porque ahí el Señor hizo algo muy especial ese día, ¿no? Otros dicen, no, cuando Jesús resucitó. Van por ahí acercándose, ¿no? Cuando sopló el Espíritu Santo esa noche de su resurrección en Juan 20. Otros dicen, no, si el misterio era con Pablo fue develado, entonces es con Pablo. Con los viajes misioneros, ¿recuerdan ustedes qué sucedió después del primer viaje misionero? Toda una situación allí. ¿Por qué? Porque el evangelio no solo era para los judíos, sino para ¿quién? ¿Quiénes se convertían? Y se armó, usted sabe, y ahí nace el primer concilio, ¿no? Ahí nace para debatir eso. Y ahí se cuenta de las maravillas de Dios. Pero todas estas cosas, hermanos, creo que la gran mayoría sí está de acuerdo por las cosas que vamos a mencionar, que la iglesia comenzó o fue establecida en la fiesta del Pentecostés. ¿Se acuerda Pentecostés? ¿Se acuerda? Vamos al Nuevo Testamento. Pero antes de ir al Nuevo Testamento, tendríamos que ir a Levítico 23. Un detalle. Primero, que todo lo que hay en Levítico enseña la obediencia a Dios en los detalles más mínimos. No es que ya estamos cansados, trae ese cordero, córtalo de esa mano. No. Hacían conforme a lo que Jehová había mandado. Es decir, sacrificio tras sacrificio, detalle puntual. Amén. Y otra cosa que a mí me sorprendió cuando aprendí en un entrenamiento para niños. ¿Sabe cuál es el primer libro que un niño judío lee? Es el libro de Levítico. ¿Qué lee su niño hoy día? No, pastor, él no lee, solo se malora la mente con ¿no? Porque si no, no come, no duerme, no está tranquilo, ¿no? Aprendió un ritmo del trompo, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que... ¿Qué leía un niño? ¿Qué aprendía? Porque Levítico es adoración. Pero vamos a ver Levítico en el sentido de que todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito apunta ¿a quién? Al Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar nosotros que en Levítico 23, si usted lo tiene abierto, vamos a encontrar que es el momento donde se va a diseñar, o se va a detallar, las fiestas que habían. ¿Cuántas fiestas habían? 7 fiestas instituidas por Dios. Fiestas que la palabra dice santa convocación. Y cada fiesta era un recordatorio. ¿Cuántos alaban al Dios que siempre nos deja recordatorios? Cada vez que comas este pan y bebas de esta copa, ¿a dónde nos lleva? Dios es un Dios que le gusta que recordemos. Amén. Pero recordemos la palabra, porque a veces ¿qué recordamos? Nuestros hierros. ¿Verdad, hermano? ¿De qué más se acuerda? ¿Por qué se deprime? ¿Por qué a veces estamos decaídos? ¿Porque algo no nos salió? Algo no nos salió bien. ¿Y qué cosa? Nosotros mismos recordamos negativamente. Pero esos recordatorios de Dios no eran recuerdos que te llevaban hacia abajo, sino recuerdos que te inspiraban, que te levantaban. Cada una de las fiestas expresa un aspecto importante del plan de Dios, individualmente y en conjunto también. Las 3 primeras ya se han cumplido. ¿Quién los cumplió? Jesucristo con su vida, con su muerte y resurrección. Vamos a mencionarlas luego. Pero vamos a centrarnos un poquito en la 4ª, que fue cumplida por el Espíritu Santo, con su llegada en Pentecostés. Por ello es que decimos... Por estas 2 razones es que creemos que el comienzo de la iglesia, aunque ya había sido anunciada por Jesús, había sido citada, era un misterio, pero se va a revelar ese día, y ese día comienza la acción, ¿no? De la iglesia hasta hoy, gracias al Señor. Ha llegado a ti, amén, hermano, ha llegado a nosotros, ha llegado a Cono Norte Callao, desde el comienzo, desde la visión, la gran visión. ¿Y ahora en qué etapa estamos? Están visitando Cono Norte Callao recién, ¿no es cierto? ¿Estamos dónde? Estamos en la mega. Sí, gracias al Señor. Nos alegramos por ello, ¿verdad, hermano? ¿Es partícipe de eso?
¿no? Es partícipe de eso para la gloria del Señor. Ahora, miren lo que dice Colosenses. Si vamos a Colosenses, vamos a encontrar que hay una razón para poder entender que todo apunta a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17, yo quiero que me acompañe leyendo. ¿Qué cosa dice? Todo lo cual, fuerte, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, ¿no? Eso es lo que encontramos aquí. Que aquí nos dice, si vemos a Cristo, allí encontraremos la fiesta tipificada y el significado de estas fiestas. ¿Cuál fue la primera? Ahí en Levítico 23:5. ¿Cuál fue la primera? La Pascua. La Pascua duraba solo 24 horas. Era el primer día, los 14 del mes, entre las dos tardes. Pascua es a Jehová. Duraba solo 24 horas. Pero esas dos tardes eran muy significativas. Ese día se iban a acabar los 400 o 400 años de esclavitud. Ese día ellos iban a salir. Pero antes de salir tenían que hacer un sacrificio. ¿A quién tenían que sacrificar? A un cordero. A un cordero. A un cordero. ¿Y la sangre dónde tenían que poner? Ahora, ¿de qué hablaba de eso? ¿De qué nos anunciaba eso? Hablaba de que ese cordero que se sacrificaba entre las dos tardes, y los detalles completos lo puede tener en Éxodo, lo tiene en Éxodo 12, 1 al 14, no hay tiempo para leer. Ahí va a encontrar entre las dos tardes qué se hacía. Se sacrificaba el cordero. ¿Qué representa el cordero? ¿Qué representa el cordero? ¿A quién representa? ¿No? ¿O qué representa de Cristo? Su muerte. Y su muerte era en pago de nuestra libertad. Ese cordero y la sangre de ese cordero iban a ellos darles vida para que esa noche no muriesen y ellos iban a salir de la esclavitud. Juan, cuando vio a Jesús pasar con sus primeros discípulos, ¿qué cosa dijo? He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué cosa hacía el Cordero de Dios? Quitaba el pecado del mundo. ¿Cuál es la segunda fiesta? En medio de todo eso, después de eso, hubo un acontecimiento. Duró 15 días, 6 al 8 de Levítico 23. ¿La fiesta de qué? De los panes sin levadura. 6 días comeréis panes sin levadura. Eso es interesante. Sin levadura. ¿Por qué razón? Si usted va a la escritura en Levítico 2:11, va a encontrar de que la levadura estaba prohibida en las ofrendas. 2 cosas que no se podía presentar en ninguna ofrenda. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura. Número 1. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel. La segunda cosa que estaba prohibida en los sacrificios era la miel. Se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ni levadura, ni miel. Lo que sí indefectiblemente debía haber, nunca se presentaba una ofrenda si es que no contenía sal. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero vamos a encontrar entonces que la levadura, los panes sin levadura, ¿a quién representa? El cordero sacrificado, Cristo, su muerte. La levadura, sin panes sin levadura, ¿qué era? La vida santa de Jesús, sin mancha y sin pecado. No se olvide, el justo muere por ¿quién? El que no hizo pecado, se hizo pecado ¿por quién? Por ti, por mí, por nosotros. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Bueno, el texto está ahí delante de ustedes, pero 2 detalles que creo que serían puntuales enfatizar. La primera, de que este era el anuncio de que se venía la cosecha. Amén. Se venía la cosecha. Ya los campos estaban sembrados, ¿verdad? Estaban listos para la siega. Y era interesante que el pueblo de Israel va a llegar justo en el tiempo donde las cosechas estaban. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ¿qué encontraron? Casas hechas, pozos hechos. ¿Qué cosa encontraron? Hasta la llave estaba puesta en la casa, ¿no? No había llave en ese tiempo, como en su pueblo no había. En mi pueblo no había llave antes, ¿no? Una soguita nomás. Jalaban nomás ellos y entraban. Todo estaba. Y en los campos que había,
La cosecha estaba por llegar. Porque ese es el contexto. Cuando lleguen allá, van a encontrar esto. Y algo especial que había. Pero nunca, nunca, y eso es el énfasis que encontramos aquí, que no se podía cosechar todo si antes no sucedía algo. No se podía recoger toda la cosecha si primero no se cogía los primeros frutos. ¿Cuántos han estado alguna vez cosechando primicias? Eso es lo que llaman las primicias. ¿Sabe usted de las primicias? Los primeros frutos. ¿A quién se da? ¿Qué se hacía? No dice trae un atado. ¿Qué cosa hacía? Trae un manojo. La gavilla. ¿Qué es un manojo? Bueno, lo que da en tu mano, ¿no? Manojo, ¿no? Cosecha y lo que da en tu mano. Eso vas a... ¿Qué cosa era? El anticipo que ya va a venir la cosecha masiva, la cosecha total. Pero ¿qué se demostraba primero? Gratitud. Y se escogía un puñado de todo aquello que iba después a ser el total. Qué hermoso es cuando uno come el grano nuevo. ¿Alguna vez comió el grano nuevo? Yo soy de la selva, no se me nota, por supuesto, ¿no es cierto? Pero allí el arroz, el primer arroz, tiene un sabor diferente al arroz que ya está cosechado después de años. ¿Es cierto? Y seguramente algunos frutos que usted también cosecha, ¿no? Así era. Pero, ¿qué era lo hermoso? ¿Cuándo se ofrecía eso? ¿Cuándo se ofrecía esa gavilla que Dios aceptaba? Como para decir, mira, Señor, estamos tan agradecidos por lo que vemos, pero Señor, te traemos esta muestra. Esto es lo primero. ¿Qué día era? Mira el versículo 11. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea aceptos el día siguiente del día de reposo. ¿Cuándo era el reposo judío? Sábado. ¿Y el primer día cuándo sería? Y el domingo es el equivalente a nuestro primer día de la semana. Algunos me dicen feliz inicio de semana y me hablan del lunes. No, señores. El inicio de la semana, ¿cuándo es? Hoy está iniciando la semana. Hoy es el primer día de las. Por eso estamos acá. Amén. El primer día de la semana. Ese día, ¿qué día era? Cuando resucitó Cristo. Porque eso es lo que se celebra, lo que se representa aquí. La gavilla mecida y ofrecida, presentada delante de Dios, era Jesús. Él iba a morir. Si el grano de trigo no muere, ¿qué dice la palabra? No puede dar fruto. Jesús moría, resucitaba, el grano de trigo murió, resucitó. ¿Y qué pasó? Isaías 53, que él se gozó en medio del dolor. ¿Por qué? Porque él dice que veía detrás de él iba a haber multitud de personas, dice la palabra. ¿De qué estaba anunciándose? De la llegada, de la apertura del comienzo de la iglesia. Amén, hermano. ¿Cuántos fue el inicio, el grupo que comenzó con Norte Callao? Mire ahora, ¿no? ¿Ha visto la foto ahí del año 25? ¿No? El 26 no hubo foto, ¿verdad? Sí, pero no tan así como el 25, ¿no? ¿Cuándo será la celebración? Dijo el pastor, cuando ya estemos ¿dónde? No en el cielo, sino ¿dónde? En el nuevo local. ¿Cuántos esperamos eso también, no? Ahora, qué importante era esto, la resurrección de Jesús. Pero ¿qué pasó después de la resurrección de Jesús? Cuarta fiesta. La fiesta de los 50 días, o la fiesta de la cosecha, o la fiesta de la semana. Se llamaba Pentecostés. 50 días, penta, ¿no? 50 días, semana. La palabra dice a partir del día en que sigue al día del descanso, el día en que lleves el manojo, es decir, se dan cuenta, ¿no? Cuenta, se ha levantado como una ofrenda especial, contaré 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso, estos son 50 días después. No estamos rebuscando nada, sencillamente para darnos cuenta de que Dios en su gracia tenía ordenado esto. Pero aquí viene algo que de repente sí sería bueno notar. Si usted me está siguiendo, mira el versículo 16, la última parte. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. 17, mira el 17. Después, donde quiera que vivas, llevarás ¿cuántos panes? 2 panes. Para ser levantadas delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno
de los 2 panes con 4 litros de harina selecta. ¿Y qué más dice? ¿Y hornéalos con qué? Dígame, ¿hornéalos con qué? Con levadura. Pero acaso, espere todavía, hornéalos con levadura. ¿Serán qué tipo de ofrenda? ¿A quién? De la primera de tus cosechas. Pero no hablamos de que la levadura estaba prohibida. ¿Y cómo es que ahora el Señor dice que vas a presentar delante de Él 2 panes con levadura y el Señor va a aceptarlo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Ah, pastor, usted va a venir con curiosidad, lo llamaremos el curioso de la vida. No es curiosidad. Sencillamente estos detalles apuntan, esto es sombra de lo que iba a ocurrir. Amén, hermano. ¿Y quién iba a ser la claridad de esa sombra? ¿Quién iba a ser la foto clara, no el negativo, sino iba a ser la foto verdadera? ¿Quién iba a ser? Cristo. Su muerte, una muerte como el cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Qué más? Él iba a ser la primicia de los que durmieron, dice la palabra. Iba a resucitar. ¿Y qué iba a pasar después? Vendría justamente el Espíritu Santo. ¿Y qué traería? ¿Con qué vendría el Espíritu Santo? ¿Qué cosa se cumple aquí? Jesús muere en los días de la Pascua. 50 días después, ¿qué llega? Él había ascendido 40 días después. 10 días después de que asciende Jesús, el día 50, llega el Pentecostés. ¿Y qué hay? ¿No? ¿Qué viene? El Espíritu Santo. ¿Y a quiénes se encuentra? Reunido, ¿a cuántos? A 120. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos el capítulo 2. Qué hermoso. Estaban todos unánimes juntos. Mire aquí, ¿cómo estamos? ¿No? Somos un pequeño pueblo bien feliz, ¿verdad? Pero, mis hermanos, sabemos que si cada uno de nosotros delante del Señor nos examinásemos, de veras, qué tremendo es eso, ¿no? Y estamos reunidos aquí por si acaso, no por emoción, ¿eh? ¿O sí? Bueno, cantar como se canta acá emociona, ¿no es cierto? ¿No? Aplaude, mueve tus pies, da tu vuelta, ¿no? Imagínate, ¿cuántas vueltas ha dado? ¿No? No, pero hermano, es por emoción, es por decisión. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por decisión, ¿no? El pueblo judío celebraba ese día que Moisés había recibido las tablas de la ley, que era el antiguo pacto, escrito con la mano de Dios. Pero llegaba el Espíritu Santo y nacía el nuevo pacto. La palabra estaba escrita ¿dónde? En la Biblia. Estaba escrita en él, no en tablas de piedra, dice la Sagrada Escritura, sino en tablas de carne. Amén. Y eso no tenía que ver con la emoción. Si está escrito en el corazón es el centro de las decisiones, no solo de las emociones. Y entonces qué bonito es eso. Pero más bonito es entender de que eso de los panes, ¿a quién se refiere? Panes con levadura, ¿a quiénes se refería? Que son aceptados por Dios. ¿Pero en mérito a qué? A lo que había hecho Jesús. Y Jesús muere. ¿Por qué muere Jesús? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Jesús? Pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. ¿Hay levadura en nosotros o no hay levadura? Pero hermano, ya estamos aquí hoy día. ¿Por qué razón? No estamos por nuestros méritos. Si hay en nuestras vidas falencias, pero nuestra vida no fue creada para vivir con falencias siempre, sino guiado por el poder más allá de nuestras vidas. Porque la iglesia nace con una tarea muy importante. No vamos a abordar ese asunto de las lenguas, porque en todas las escrituras aquí está hablando no de lenguas ininteligibles que necesitan interpretación, ¿verdad? Aclaramos eso. Sino está hablando de idiomas, de dialecto, glosa. Porque la acción del Espíritu Santo no solo se oye, no solo, mi querido hermano, es eso, no es sonido solamente, sino que se oye, ¿no es cierto? Que se ve. Y la gente comienza a preguntarse, ¿y estos? ¿Quiénes? ¿No son galileos? ¿Y cómo yo le escucho hablar en qué? En mi idioma, decía ¿quiénes eran?
Los partos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, más allá de Sirene. ¿Cómo sabe mi idioma? Me está hablando y me está contando ¿qué? ¿Qué cosa? Las maravillas de ¿quién? Ellos se enteraron, comenzaron a hablar. Yo te quiero contar el nacimiento de Jesús. Mira, Jesús fue donde Juan el Bautista. Juan lo resistió, no quería bautizarlo. Y una voz del cielo, pero lo está diciendo en mi idioma. ¿Pero quién era? Era un Galileo. Amén. Dice la palabra que ellos le oían hablar en sus lenguas, las maravillas de Dios. ¿Para qué usamos nuestras lenguas? ¿Para qué usamos nuestras lenguas físicas? ¿Para qué usamos? Quiero que leamos el versículo 27 y 28 del Salmo 73. Los últimos dos versículos dice la Escritura de esta manera, ¿no? Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. 28. Pero en cuanto a mí, qué hermoso es eso. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para contar, ¿qué cosa? Todas sus obras. ¿Para qué hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, iglesia? ¿Para vivir bien? ¿Para que nos surta bien todo? No. Hemos puesto nuestra esperanza para hacer ¿qué cosa? Había una canción por ahí, creo que se cantaba, seguro le conoceremos, ser portadores de su gloria. Quiero ser reflejo de tu gloria. Pero lo que aquí está diciendo, uno que cuenta, en el antiguo tiempo era un cronista, los cronistas cuentan. Y entonces lo que estamos hablando aquí, que la iglesia tiene que ser, yo tengo que ser y debo anhelar ser un cronista de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un relator de la gloria un testigo de la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ser eso? ¿Cuántos queremos ser eso? Ahora, ellos seguían siendo los Galileos, pero Galileos ellos seguían siendo panes con levadura, pero diferentes por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al nombre de Dios, no? Y Cristo es glorificado. Estamos hablando de ser edificados con una teología saludable. ¿Pero para qué? ¿Para solo saber? ¿Para aprender? Según de Timoteo 3, 16 y 17 nos habla del poder que tiene la Escritura para enseñarme lo que es verdad. Pero si yo aprendo lo que es la verdad, me quedo con esa verdad para hacernos, dice, ver lo que está mal en nuestra vida. Sencillamente es aprender qué está mal en mi vida. Si no, dice la palabra, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No es cuestión de saber la palabra, es cuestión de vivir la palabra. No solo seamos, dice la palabra en Santiago, oidores, sino Entonces, si el Espíritu Santo llegó a la vida, les convenció de pecado, se arrepintieron, ¿qué hicieron? Eso es lo que la palabra de Dios, usted y yo lo sabemos en Hechos 2, versículo 41 y 42. Vamos a leerlo rápidamente y vamos a desarrollar rápidamente algunas acciones que creo que como iglesia del Señor nos toca hacer ahora. Ese es el presente de la iglesia. Ese es el presente de la iglesia. ¿Qué debemos estar haciendo hoy día? Preocupado por mi pasado, preocupado por mi futuro. Ahora, ¿qué debe ser mi presente? Así que esto es categórico, ¿verdad? En consecuencia de, como resultado de, luego de, los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? ¿Cuántos se han bautizado ya? Ojalá que no lo estés haciendo larga, ¿no es cierto? Porque todo aquel que ha nacido de nuevo cree en Jesús, ¿qué tiene que hacer luego? Porque bautismo es identificación. Amén. Identificación. Es un testimonio que se da de que con Cristo estoy. ¿Qué hago cuando me sumerjo en el agua? ¿Y qué hago cuando salgo? ¿Verdad? Esto es importante. Y se añadieron ese día como 3,000. ¿Qué hicieron esas 3,000 personas? ¿Qué hacemos ahora? Y ahí viene. Y perseveraban en el presente de la iglesia. El crecimiento de la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas muy sencillas. No necesitamos tanta infraestructura, presupuesto, organización para eso. ¿Qué cosas necesitamos? No emoción, sino decisión. La iglesia así nació. ¿Qué es perseverar? Perseverar es ser fuerte en algo, agarrarse de algo. Es vivir el Pentecostés diariamente en el presente. La obra de Cristo. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos de los Apóstoles? El libro. ¿Cuántos capítulos tiene? Seguro recién me va a contar ahorita, ¿no es cierto? ¿Cuántos capítulos tiene?
Voy a avisar al pastor Antonio, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Hechos 28. Mentira, no tiene 28. Tiene más capítulos. Sí, 28 escritos. Pero cada día se va escribiendo. Su vida es un capítulo. Dile que está a tu lado: tú debes ser un capítulo nuevo de Hechos de los Apóstoles. Porque Hechos de los Apóstoles es la vida ¿de quién? Del Cristo resucitado en el poder del Espíritu Santo. Ese es el presente de la iglesia. En el día a día de la iglesia. Porque esto era así. Actitudes con las cuales debemos perseverar. Rápidamente hago unas preguntas. ¿Deseas reunirte siempre? ¿Cuántos desean reunirse? En la casa. ¿Cuándo se reúnen ellos? Una vez a la semana. Yo me reúno en el segundo culto nomás de aquí, hermano, hasta el próximo domingo. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Cada día. ¿Dónde? En el templo y en las casas. ¿Qué hacemos en las casas? ¿Qué es una de las cosas fuertes de la congregación? Los hogares. ¿Qué hacemos en el templo? Y gracias a Dios que la congregación está llena desde el saque. Sí, porque llega un poquito tarde, ya no lo dejan entrar. En el primer culto me iban a mandar arriba en el, ¿no? Sí, los hermanos son bien respetuosos, ¿no es cierto? Gracias al Señor, bien cumplidos. El pastor me ha dicho que nadie entra, ¿no? Yo voy a predicar, casi predico desde arriba, ¿no? Los hermanos de arriba van a estar contentos, ¿no? Pero pues es una anécdota para recordar acá, ¿no? No le digo la otra primera para no... Ahora, ¿desea reunirse en la iglesia? ¿No? ¿Qué le parece? Pero no reunirse por reunirse. La segunda pregunta, ¿lo hace con ganas, con pasión? ¿Cuántos han venido con ganas así? Saltar y saltar. No, pero ¿ha venido con ganas la palabra? O salta y cuando dice la palabra, disculpa, comienza. No, eso tampoco no es. No, me gusta la alabanza, pero no sé, la predicación, ¿no? Ahora, la pregunta es, cuando usted despertó hoy día, ¿cuál es su actitud? Claro, venir al culto a las 10 ya uno está ya más despierto, ¿no? Pero los que vienen primerito, ¿qué hacen? Yo digo que a veces hay dos actitudes, ¿no? De repente cuando dice el domingo, ay, domingo, día del Señor, hoy día debía dormirse más, pero hay culto a las 8, me toca cantar todavía, ¿no es cierto? ¿Así es o no? Despiértame, ducha, ¿no? Porque tengo que estar al culto. ¿O qué dice? Ay, hoy día es día del Señor, gloria a Dios. Así, ¿cómo levanta? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levantó hoy día? No le digo con qué pie, porque esa es otra historia, ¿no? Pero la pregunta, ¿qué hacían ellos? ¿Nacieron y qué hicieron? ¿A dónde iban? ¿Dónde? ¿Dónde iban? ¿Dónde iban? Ahora, yo decía en la mañana también, lo voy a decir después, ¿no es cierto? ¿Se imagina usted? Es que Pedro tenía el teléfono de todos, hermano, hoy día es domingo, ¿no? ¿Le whatsappeaba a Pedro a cada uno de ellos? Creo que ellos le whatsappeaban a Pedro, más bien, ¿no es cierto? Hermano Pedro, ¿a qué hora empieza el culto? Entonces yo voy a estar ahí, ¿hay algo que hacer? Yo he dicho eso, quiero decir esto, los pastores no están para jalar a la gente, ¿o sí? O para empujar a la gente. Es que mi pastor no me empuja, pues, ¿no es cierto? Mi pastor no me jala. No, el pastor no es un jalador. ¿O sí? Perdón, pastor Antonio. No somos jaladores. Podemos motivar, podemos hacer todo, pero ¿de quién era? No era de los pastores esta historia. ¿Quiénes eran los que se habían convertido? ¿Qué cosas hacían? Estaban con ganas, queriendo, preguntando. La pregunta tercera, ¿te sientes unido? ¿Te sientes parte? La otra pregunta, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Creo que estas preguntas son importantes, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no importa la diferencia. El milagro de Pentecostés es que nos une a todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuáles son las cosas que debemos perseverar? ¿Cuáles son las cosas? Y aquí están las 4 que usted conoce. Doctrina. ¿Cuál más? Comunión. ¿Cuál más? Partimiento del pan y las oraciones. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza. ¿Dónde se da la doctrina acá? ¿Cómo se llama? ¿La escuela? ¿Usted está queriendo siempre estar en la escuela o no? ¿Cuántos cursos ha estudiado? Si pensamos en eso, habla de la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué necesito la doctrina? Necesito la doctrina para nacer. Necesito la doctrina para crecer. ¿Verdad? La palabra debemos desearla como niños recién nacidos. A un niño no se le puede engañar, ¿verdad? ¿O sí se le puede engañar?
Él quiere leche y hay que darle leche. ¿Verdad, hermano? ¿Está leyendo la palabra? El pastor me dice, ¿qué es esto? ¿No? Yo le mostraba esta manito, ¿no? La manito de la palabra, ¿no? El oír, el leer, el estudiar, el meditar, el memorizar y el aplicar para agarrar bien nuestra Biblia. ¿Cuántos de nosotros estamos en eso? Solo oímos. Si oímos vamos a ser meñiques espirituales, no vamos a crecer. Tenemos que aprender a agarrar nuestra Biblia porque tenemos que madurar. El problema de algunos no es crecimiento, el problema es madurez, ¿no? Y no solo saber, sino aplicar la palabra. Si usted no quiere morir espiritualmente, es decir, quedarse donde comenzó, quiere seguir adelante su proceso de santificación, tiene que mantener la doctrina de los apóstoles. Amén. Pero no saberla, sino vivirla, la comunión, el animarnos unos a otros. Hebreos, no dejes de congregar. Mira al que está a tu lado, pregúntale, ¿hace cuánto tiempo, cuándo ha sido la última vez que te han exhortado? Pregúntale al que está a tu lado. ¿A mí exhortado? ¿Qué? ¿Que me ves con cara de pecadora? La palabra dice que eso debe ser el ministerio entre unos y otros, exhortando los unos. Yo pensé que solo el pastor me metía a su oficina y me daba mi café. No, exhortación no es eso. Es animarnos sabiendo de que ya llega lo que el domingo hablábamos, ¿no es cierto? Escuchábamos. Ya llega el fin. Y el juicio va a empezar ¿por dónde? Por aquí adelante. Por acá. Después va por allá. El juicio va a empezar por la casa de Dios, dice la palabra. Hermanos, tenemos un Padre y ese Padre es nuestro. Amén. Un Padre que nos ha dejado recordatorio, la Santa Cena. Se reunían a participar. Algunos años que no participan de la Santa Cena. ¿Por qué? Hermano, y en las oraciones, ¿cuánto les gusta el tiempo de oración? La iglesia no solo crecía, la iglesia también fructificaba. Ahí están los 4 frutos de la iglesia. La relación con los apóstoles, en sujeción, qué importante en nuestra iglesia esto. La relación en amor, la relación con Dios, la adoración, que es otro de los bastiones que tenemos acá, ¿no es cierto? Otro ministerio fuerte para la gloria de Dios. Culto realmente que inspira, gloria sea al Señor por ello. Pero no olvidemos, tenemos que testificar. Amén, hermano. Muchos, en conclusión, algunos van a creer. Y van a decirte, tú eres iglesia, tú le vas a decir con tu vida, aunque tal vez te vea como ellos le veían primero. ¿Cómo lo veían? Como Galileos. No los consideraban, pero se comenzaron a maravillar. ¿Cómo habla de Dios? Se dice que a veces nuestros hechos hablan mejor que nuestras palabras. Pero no dejes de hablar. Porque cuando ellos no entienden las maravillas, van a decir, tú estás loco, te han lavado, ¿qué cosa? El coco, te han lavado el cerebro en la iglesia. Por eso no quiero ir allí. Pero no dejaban de hablar. ¿De qué? Y como no entendían qué les dijeron, ustedes están pasados de copas. No importa. ¿Por qué les consideraban borrachos? Porque un borracho no deja de hablar. No voy a decir que tú estar borracho del Espíritu Santo, no estamos hablando de eso. Pero cuando tienes un testimonio, tú quieres decirle a la gente, amén, unos van a creer. Así empezó la iglesia. Alguien te habló del Evangelio, ¿verdad? Amén. Alguien te habló del Evangelio. Hoy tú estás escuchando el Evangelio. Escuché el Evangelio. Te convertiste. Aceptaste a Cristo. Esa historia no termina. Esa historia continúa. Amén. Porque el Espíritu Santo cada día, dice la palabra, quiere hacer. La vida con Dios es diaria. No es estacionaria. No es semanal ni mensual. La vida diaria. Cada día el Señor, ¿qué iba haciendo? Así como se reunían ellos cada día, perseveraban, el Señor cada día añadía a aquellos que debían de ser salvos. Mis hermanos, tenemos por delante mucho todavía que hacer. Pero nunca hagamos que nuestra vida, hermano, deje de hablar de las maravillas de Dios. Cuando la gente oyó y entendió, ¿qué hizo? Le preguntó a Pedro, ¿qué podemos hacer? ¿No? Le dijeron a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo.
lo que el Espíritu Santo hace como resultado de la palabra predicada, como resultado de que hay alguien que cuenta la historia de Cristo en su vida. Amén, hermano. De ese poder, de ese Dios, ya eres iglesia, te sientes iglesia. Pero si no, todavía, vamos a ponernos en pie, vamos a ponernos en pie. Pero si alguno todavía no se siente iglesia, no se siente parte, este es el tiempo. Este es el tiempo de Dios. Dios te ha traído para ello en esta hora. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.